Hola, soy Trini Mesina y junto con mi compañera Pía Godoy hablaremos sobre el conocido histórico caso de los denominados psicópatas de Viña. Hola, yo soy Pía. Bueno, como Trini les acaba de comentar, nosotras vamos a abordar este caso que nos pareció súper interesante. Esto nos tenemos que marcar entre los años 1980 y 1981, donde se llevaron a cabo 10 homicidios y 4 violaciones. En un principio, el primer hecho se trabajó como un hecho aislado, más bien como un asalto y no cobró mayor relevancia. Sin embargo, a medida que se iban cometiendo los otros crímenes, se empezaron a relacionar todos, ya que nos encontrábamos con un mismo modo operandi. Las personas que cometían estos homicidios y violaciones eran dos. Generalmente atacaban a parejas que se encontraban solas arriba de un automóvil en lugares más bien solitarios. Solían dejar a las víctimas mujeres vivas, sin embargo, igual asesinaron a dos de ellas. Y los hombres todos fueron asesinados. Em, con el paso del tiempo y a medida que se iba investigando, se abrieron dos investigaciones paralelas, una a cambio de la OS7 de Carabineros y la otra a cargo de la Policía de Investigaciones. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones llega directamente a los culpables. Y es a través de un cabo de Carabineros, Quijada, que se llega a los supuestos autores de estos crímenes. Y nos encontramos con los nombres de Carlos Top Collins y Jorge Sagredo. Eh, Estas personas que vemos acá en pantalla confesaron la mayoría de los crímenes. Sin embargo, nos encontramos con un tercer implicado que finalmente quedó en libertad. Trini, ¿tú qué nos puedes Sí, comentar de eso? como mi compañera menciona, si bien habían suficientes pruebas para imputar el delito a Sagredo y a Todd Collins, como el reconocimiento de las víctimas y su propia confesión, aparece un tercer personaje llamado Luis Gubler Díaz, que se dice que también confiesa 4 de los delitos, además de haber otras pruebas muy contundentes en su contra. No obstante, las pesquisas chilenas no fueron suficientes, se tuvo que pedir apoyo al FBI, el cual mediante un informe balístico señala que el arma utilizada es una arma que coincide con el modelo que utiliza Jorge Sagredo Pizarro, pero además Luis Gubler Díaz también tiene un arma de este mismo modelo. Esto debido a un estudio que se hizo de 19 proyectiles encontrados dentro de los cuerpos de las víctimas como en el sitio del suceso. A pesar de esto, de que Luis Gubler tiene un arma con estas mismas características, el informe del FBI lo exime de todas las responsabilidades. Claro, y acá ya empezamos a ver, em, con- empezamos a ver confusiones en este caso, porque por una parte tenemos que a Luis Gubler se le hicieron pruebas biológicas y tanto su semen como su sangre coincidían con los encontrados en una de las víctimas. Incluso una de las víctimas de violación eh, reconoce a Sagredo como la persona que mató a su acompañante, pero no hacía a Top Collins como la persona que abusó de ella. Y todo esto nos lleva a este personaje, que es un personaje poderoso y finalmente sale libre de todo. Entonces ahí es donde está la mayor interrogante del caso. Claro, de hecho, bueno, este hecho relativo a, o que conlleva el caso de los denominados psicópatas de Viña, nos hace plantearnos a Pía y a mí dos grandes interrogantes que estuvieron presentes a lo largo de todo el trabajo,
que por una parte, se refiere a los filtros que Carabineros como institución tiene para recibir o aceptar a los postulantes, porque pensemos que los carabineros son autoridades que manipulan armas de fuego y gozan de cierta autoridad sobre la población civil, por lo que entregarle estas facultades a alguien que termina cometiendo delitos de esta magnitud nos señala y nos avisa claramente que hay una gran falla en el sistema y la poca seguridad y red de apoyo que se entrega a las víctimas, lo que a la larga genera una inseguridad de la población respecto al sistema que debiera garantizarnos seguridad. Y por otro lado, Claro, tenemos una pregunta muy relevante que tiene relación con el principio de igualdad ante la ley. claro. Acá vemos de manifiesto que queda siempre esta duda de si en verdad existe igualdad ante la ley. ¿De verdad somos todos iguales ante la ley? Porque acá, a pesar de haber pruebas en contra de Gubler, él queda libre de toda acusación. Desde mi perspectiva, Collins y Sagredo sí son culpables. Son reconocidos por las víctimas que quedaron con vida. Además, están sus confesiones, pero no podemos desentendernos de esta tercera persona implicada. Incluso hay reportajes que aseguran que Top Collins y Sagredo no fueron asesinados, no se cumplió la pena de muerte, pero eso ya pasa como al mito de lo que habla la gente, no está comprobado. Claro, Entonces, dentro de los mismos ciudadanos viñamarinos. claro, hay mucha gente que dice que Gubler era el verdadero culpable, entonces aquí está ese interrogante. Y lo peor es que a pesar de que pasa el tiempo, eh, los filtros para estas instituciones no mejoran y al final los perjudicados es toda la población. Claro, respecto a lo mismo que señalábamos antes, mi compañera señala que Sagredo y Top Collins no son inocentes, no obstante, el empresario, debido a su evidente influencia tanto política como económica, hizo que tuviera un destino mucho más favorable que los, los entonces exfuncionarios de Carabineros. Acá, como podemos ver, Sagredo y una portada del diario que señala: Sagredo y Top Collins son los únicos culpables. De hecho, se hizo demasiado énfasis o mucha relevancia tomó que el hecho de recalcar que solo Sagredo y Top Collins eran los culpables, porque recordemos que a pesar de que habían pruebas muy contundentes en contra de este tercer implicado, una vez que fue dejado en libertad, jamás se volvió a mencionar dentro del caso o ninguna línea investigativa culminó con Gubler como imputado de los hechos, a pesar de que inclusive una de las víctimas que dio su testimonio reconoció a Gubler en la forma en cómo él manejaba, en la forma en cómo bajaba el vidrio del auto, entre otras características que hicieron que ella se sintiera enfrente de su agresor. Claro, y es así como vemos un crimen más que si bien fue resuelto, nos queda esa duda, como con muchos otros que han pasado en el país. Claro, y por último, para finalizar, también comentarles que una de las razones por las cuales nos llama la atención el caso de los psicópatas de Viña, fuera de todas las razones que ya les mencionamos antes, es que Sagredo y Top Collins, o mejor dicho, quisieron optar a un indulto presidencial, el cual les fue negado por el en ese entonces jefe de gobierno, que era el dictador Augusto Pinochet, y ellos fueron las últimas personas condenadas a esta pena hasta que se eliminó como pena de delito en el año 2001. Por eso también es relevante.
Claro, aquí nos da énfasis de la crueldad con que se actuaba. Claro, Y en grandes rasgos es eso, que acá vemos una falla en el control social formal, lo que es súper importante para nuestra vida. claro, y además hacer énfasis en que a pesar de que estos violadores y homicidas fueron condenados a la máxima pena, hoy en día se siguen cometiendo estos delitos, los que nos deja de manifiesto que el aumentar las penas o volverlas más duras no es realmente la solución contra los delitos, sino más bien podrían crearse leyes que ayudaran a disuadir en vez de castigar. Pero bueno, esas son cosas que hay que ir, que tienen que ir evolucionando en conjunto con la sociedad. Pero para finalizar, agradecerle a Pía por este trabajo que fue muy entretenido, interesante, que nos deja muchas interrogantes y mucho aprendizaje para nuestra vida, tanto profesional como personal. Y bueno, yo por mi parte nada más que agregar, Pía, te agradezco. Espero que te haya gustado tanto como a mí este trabajo. Sí, es un trabajo muy interesante, como dice Trini, y quedamos conformes con todo lo que investigamos. Sin embargo, claro, está la inconclusión. Y esperamos que le haya sido entretenido escucharnos y pueden encontrar mucha más información de este caso. Es un caso muy interesante. Así es, Pía. Bueno, hasta acá lo dejamos. Muchas gracias, Pía. Gracias a ti, Trini. Chao. Chao.